exóticos, yo soy Dana Lucia, en caso que no has visto ninguno de mis videos, y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a viajar, como ven, vamos de viaje y les voy a dar dos indicios nada más para que se den cuenta dónde vamos a irnos. El comal y antojitos o botana. Y ustedes tienen que decirme ahorita en los comentarios pues qué pueblo, qué ciudad o pues qué voy a visitar. Y si pues no sabes, pues continúa viendo este video, ¿no? Bueno, vamos a ir a Colima. De hecho, vamos a viajar nada más a otro estado para comer allí porque son muy famosos los antojitos, ¿no? Y pues como Comala es la tierra de hacer comal, pues tenía que traérmelo, ¿no? Para el video. Aquí pones tus quesadillas, mejor dicho, tu tortilla de maíz de preferencia, ¿no? Y acá te pones tus quesaditas para comer rico. Bueno, pues vamos a viajar a otro estado para comer allí la comida típica que son los antojitos. Y pues allí les voy yendo explicando pues lo que vamos a hacer y lo que vamos a pedir y lo que vamos a comer. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Bueno, pues aquí voy a decir por qué. En primer lugar voy a empezar por qué estoy grabando ahorita, o sea, el día siguiente, sino el mismo día en cual fui allí. Es porque nada más y nada menos había súper mucho calor, créeme. O sea, la verdad no se podía, y eso que yo sí aguanto el calor, pero eso era, pues simplemente no se podía, o sea, no se podía, o sea, no. Y tampoco iba como muy adecuada vestida, la verdad. Me faltaban mis pantalones cortos y mis chanclas para ese calor desértico. No sé si húmedo o seco, no me pregunten, pero sé que fue insoportable, créeme. La verdad. No la sentí tanto cuando justo llegamos y empezamos a comer. De hecho, justo fuimos al restaurante porque ya teníamos mucha hambre. Y pues en Comala es muy famoso, muy representativo el restaurante que se llama El Comelón. Que de hecho tienen un concepto súper padre, que es nada más pides bebidas y te traen como antojitos, que de hecho así se llama el concepto, ¿no? Antojitos o botanas, ¿no? Te traen taquitos, te traen flautas, quesadillas, sopes, pues de lo que haya, ¿no? Y pues cada vez que pides más bebidas te trae más comida, ¿no? Por ejemplo, para que tengan así como una idea, una agua me costó 45 pesos más o menos. Entonces no es ni súper cara ni súper barata. Es como pues poquito más de otros restaurantes, justo para que compensen como la comida que te dan, ¿no? Las botanas. Y la verdad sí estuvo muy padre. De hecho era bastante también lleno el lugar, pues supongo que por su popularidad y así, por su fama, ¿no? Pero de hecho también pedimos mariachis, como para sentirnos más mexicanos, ¿no? Pero sí, la verdad el restaurante fue muy bueno, también el servicio y así. Y la verdad sí regresaría así nada más para botanear. Tengo una mosquita por aquí, pero no se preocupe, ahorita la arreglo. Bueno, y después de que... ¡Ay! ¡Merda, chimo! No me enerva. Bueno, y después de que pues ya fuimos al restaurante, ya pagamos la cuenta, dijimos, bueno, pues vamos a caminar por el pueblo, ¿no? Para conocer y así. Y la verdad, no conocimos, así que digas tú, tuvimos 2 horas ni 1 hora, porque era mucho, extremadamente así, mucho calor. Entonces nada más nos compramos un heladito allí en Michoacana. Y la verdad se estaba derritiendo el helado, o sea, literal se estaba derritiendo. Entonces, pues dimos la vuelta a la cuadra, a la plaza, y ya eso fue todo. Pero justo cuando caminé así, vi que todas las paredes, todas las casas y también la iglesia no es blanca. Entonces dije, eso es como dato curioso, ¿no? Para contarles a ustedes, ¿no? De por qué está así. Dije, bueno, vamos a buscar en internet, pues por qué está así, ¿no? Entonces, pues busqué ayer cuando regresé a la casita,
Pero, ¿qué creen? Pues no me dicen muchas cosas. Nada, lo que estaba así como en más páginas, ¿no? Porque no puedo tomar la información nada más de una página porque pues vaya, puede ser que no sea correcta. Entonces, la que encontré es que en 1961 exactamente, pues el pueblo decidió así como unido, ¿no? De que renazca otra vez esta tradición, o sea, como que estuvo hace muchos años, ¿no? Y así se quedó. Y justo en 2002 se hizo Pueblo Mágico. Entonces, este es como, Comala es como el pueblo que realmente se diferencia de otros pueblos mágicos de México justo porque es blanco, ¿no? Porque pues la mayoría de los pueblos mágicos son coloridos, ¿no? En México. Entonces, la verdad, no sé exactamente por qué son las paredes blancas, pero si ustedes saben o tienen alguna leyenda de su abuela o algo así, o son de allí, pues por favor que me lo escriban aquí en los comentarios para pues yo también saber, ¿no? Y pues así para la cultura general, para uno saber, para uno conocer, ¿no? Y de hecho ahorita estaba pensando que por qué no pregunté a un señor o a una señora de allí de pues a ver qué leyenda ella pues sabe de eso, ¿no? Porque dije, si vive allí pues de seguro tiene que tener su propia versión, ¿no? Pero la verdad cuando tienes mucho calor no puedes pensar como con la cabeza fría o algo así, la verdad, o sea, no puedes pensar. Y entonces pues la verdad esa información se la debo, así como dicen los mexicanos. Pero bueno, si alguien sabe realmente por qué los paredes son así blancos, pues por favor que me lo escriban en los comentarios para pues para informarnos, ¿no? Unos a otros. Bueno, y de hecho después que dimos vuelta a la cuadra, pues teníamos que hacernos fotos en las letras, ¿no? De Comala, o sea, pues es como no estás allí si no te hiciste fotos en las letras, es obvio, o sea, tienes que. Entonces nos hicimos fotos allí muriéndonos de calor pues en el sol, pero pues sí me hice la foto. Eso es lo importante. Y después nos fuimos a Magic Zone. ¿Qué creen? ¿Qué es eso? ¿Qué creen? ¿Escucharon de esa? Es la zona mágica y de hecho es literalmente nada más como una callecita que... O sea, cuando entras en la zona mágica, se ve como que es de bajada la calle, ¿no? Es de bajada. Entonces, si tú dejas el coche en neutral, el coche sube. Así, literal, está subiendo. Yo también lo dije, qué raro. Dije, eso tiene que tener una explicación científica o algo así, pero pues aún no la encontré, vaya. Y también, de hecho, pusimos agua, dijimos, bueno, pues el coche, quién sabe, ¿no? Y pusimos también agua en el suelo y también, pues el agua está subiendo, no está bajando, ¿no? Entonces dijimos, ay, pues qué raro, ¿no? Debe de, pues de tener una explicación y de hecho es una ilusión óptica porque, o sea, la calle, cuando tú ves que está bajando, de hecho, pues está subiendo en teoría, en práctica, mejor dicho. Bueno, y la verdad, mi conclusión de este viaje, de viajar a otro estado nada más para comer, la verdad sí estuvo muy buena, sí, lo voy a repetir otra vez, o en otro estado, o en el mismo, o sea, no. Sí estuvo bien bonito conocer nada más como, fue específicamente para la comida. Es como de mexicanos eso, ¿no? De que pensamos en la comida siempre. Pero la verdad sí me gustó mucho. Además también los paisajes de ida y de regreso estuvieron súper bonitos. De hecho me acordaba a mi país de Rumanía cuando es verano, que es así como muy verde. Bueno, cuando había cactus, pues ya no era tan Rumanía, vaya, era más exótico que de México. Pero, o sea, sí es súper bonito, la verdad. Y bueno, la verdad sí recomiendo que se vayan a ese restaurante para probar, o bueno, a otro restaurante de allí para probar los antojitos, porque la verdad sí es un concepto muy padre que nada más pagas las bebidas y te trae la comida, ¿no? Entonces es bastante interesante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Me encanta viajar con ustedes y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado este video, que lo disfrutó, que le van a dar like, que lo van a compartir, que se van a suscribir y que me van a seguir en mi Instagram, que le voy a dejar acá en la descripción. Así que cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!